¿sí? Esta es la competencia 4.11 que nos falta de la unidad 4, y después ya empezamos a trabajar con la unidad 5, que es aplicaciones de derivada. ¿Se acuerdan que en la unidad 4 lo que nosotros estábamos viendo es, o estábamos aprendiendo, es cómo derivar distintos tipos de funciones, ¿sí? Aprendimos a derivar funciones polinómicas, funciones trigonométricas, y las últimas que vimos fueron, aprendimos a derivar funciones exponenciales y logarítmicas, y lo que había quedado para aprender a derivar son las funciones hiperbólicas. Yo vi que Julio se las mostró, digamos, cómo encontrábamos las funciones hiperbólicas como combinación de funciones exponenciales, ¿está bien? Y entonces así quedan definidos el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. ¿Se acuerdan que una de estas se parece pero no es una parábola? ¿Sí? La función, ¿cuál de las dos es la que se parece pero no es una parábola? ¿No era la del coseno? ¿No las estudiaron? Yo no. Sí, es la del Cualquiera una coseno. catenaria. Es la del coseno, ¿sí? Que se llama también catenaria. Se parece a una función cuadrática, pero no lo es, ¿está bien? No hay ninguna función cuadrática que se pueda aproximar, de una forma totalmente diferente. Acá ustedes tienen que acordarse y tienen que saber, como siempre, para todas las funciones, cuál es el dominio de estas funciones, y para ambas, como es combinación de funciones exponenciales, y las funciones exponenciales están definidas siempre para todos los reales, entonces su combinación, su suma o resta algebraica, también van a ser funciones que están definidas en todos los reales, ¿sí? Lo que tienen que saber es que estas tienen distinto recorrido, ¿está bien? El coseno hiperbólico va desde 1 hasta más infinito, y el seno hiperbólico tiene como recorrido todos los reales, ¿está bien? Esa parte, digamos, de cómo son esas funciones y cómo se grafican, se las dejamos a ustedes. Ahora, respecto de las derivadas, ¿está bien? Esto ustedes lo vieron con Julio, ustedes saben que la derivada del seno hiperbólico, ¿sí?, de una variable es el coseno hiperbólico de esa misma variable. Si esa variable o eso que yo estoy derivando es una función compuesta, es decir, si yo tengo seno hiperbólico de x y hago su derivada, esto me va a dar el coseno hiperbólico de x. Ahora, si yo tengo una función compuesta, es decir, si yo tengo seno hiperbólico de x al cuadrado más 3x, su derivada, ¿sí?, cuando la vaya a derivar, como esto es una composición de funciones, voy a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Y entonces esto será el coseno hiperbólico de ese argumento, y ahora lo que me resta es multiplicar por la derivada del argumento de la función seno hiperbólico, ¿sí? Que en este caso la derivada es 2x más 3, ¿está bien? La única diferencia entre las funciones, digo, a la hora de acordarse las tablas, ¿sí?, la diferencia que hay entre el coseno entre las funciones trigonométricas y las hiperbólicas, fíjense que la derivada del coseno hiperbólico no es menos seno hiperbólico, sino que es seno, ¿está bien? Y que después, acá, la derivada de la secante hiperbólica, ¿sí?, si nosotros estamos derivando trigonométricas, no aparece este signo menos, pero acá sí aparece, ¿bien? Igual, de todos modos, creo que ustedes pueden tener a mano las tablas, ¿está bien?, para resolver. Igual está bueno que se las vayan acordando, ¿sí? Respecto de las funciones hiperbólicas, lo otro que tienen que saber es que la relación fundamental, ¿sí?, que hay entre las funciones hiperbólicas es que el coseno hiperbólico al cuadrado de x menos el seno hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Esta relación fundamental es la que nos va a ayudar a resolver muchos problemas para poder simplificar, ¿está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer ejercicio, que es sencillo, así como cuando ustedes tenían, por ejemplo, les daban una función trigonométrica, les daban la función seno de un ángulo y ustedes tenían que encontrar el resto de las funciones trigonométricas, acá va a pasar lo mismo. Acá tenemos como dato una función hiperbólica, ¿sí? Sabemos que el coseno hiperbólico de x es 3, y lo que nos pide es que encontremos
el resto de los valores de las funciones hiperbólicas que restan, ¿bien? ¿Y de qué nos vamos a valer? De esta condición, ¿sí? De esta ecuación, que es la ecuación fundamental. En este caso, por ejemplo, como el dato es el coseno, lo primero que vamos a hacer es despejar seno hiperbólico de x, que va a ser coseno hiperbólico al cuadrado de x menos 1, ¿sí? Si sacamos la raíz, seno hiperbólico cuadrado de x va a ser la raíz de coseno hiperbólico cuadrado de x menos 1. Ya una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es, al coseno hiperbólico lo vamos a reemplazar por su valor, ¿sí? Y entonces vamos a tener, acá este cuadrado ya no va, lo que vamos a tener es la función seno hiperbólico, que en este caso 3 al cuadrado es 9 menos 1, me queda raíz de 8, y también lo podemos escribir como 2 raíz de 2, ¿sí? Una vez, chicos, que tenemos seno y coseno hiperbólico, podemos hallar el resto de las funciones hiperbólicas, ¿sí? La tangente hiperbólica se define como seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x, ¿bien? Entonces va a ser 2 raíz de 2 sobre 3, ¿bien? La recíproca de la tangente va a ser la cotangente hiperbólica de x, ¿sí? Que es coseno sobre seno. Entonces nos va a quedar 3 sobre 2 raíces de 2, ¿bien? La secante hiperbólica de x es 1 sobre el coseno hiperbólico de x, y entonces esto va a ser 1/3, y cosecante hiperbólica de x va a ser 1 sobre seno hiperbólico de x, y esto va a ser 1 sobre 2 raíz de 2. Entonces, fíjense que hay bastantes similitudes en cómo trabajamos las funciones hiperbólicas respecto a las funciones trigonométricas, pero no tienen que olvidar que la relación fundamental es esta, y que las funciones hiperbólicas tienen distinto recorrido que las funciones trigonométricas, ¿sí? Tienen, digamos, si bien hay algunas cosas que son similares para operar, después tienen bastantes diferencias. ¿Esto, chicos, quedó claro de cómo encuentro el resto de las funciones? Sí. Bien. Sí, profe. Me parece que no amerita, digamos, gastar demasiado tiempo en seguir encontrando eso. Veamos ahora cómo derivamos, ¿está bien? Acuérdense que siempre a partir de ahora, cuando tenemos que ir aplicando la regla de la cadena, cuando tenemos composición de funciones. En este caso, si yo quiero derivar la secante hiperbólica de 8x, ¿sí? La derivada de secante hiperbólica es menos secante hiperbólica de 8x por la tangente hiperbólica de 8x, ¿bien? ¿Qué es lo que resta acá? Multiplicar por la derivada del argumento, que en este caso la derivada de 8x es 8, ¿bien? Acá en el ejercicio 10, ¿cuántas funciones tenemos compuestas? Una composición de ¿cuántas funciones? 3. 3 funciones, muy bien. Entonces, ¿a quién voy a derivar primero? Tangente A la tangente hiperbólica, ¿sí? Y su derivada es secante hiperbólica al cuadrado del mismo argumento que yo tenía, ¿está bien? Del seno hiperbólico de x al cubo, ¿bien? Si ya derivé la tangente hiperbólica, a quien tengo que derivar ahora es al seno hiperbólico. Y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico del mismo argumento, ¿bien? Y por último, lo que nos resta es derivar el argumento de la función, y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Bien? Hagamos otro más de este, y después el resto se los dejo a ustedes para que practiquen, ¿sí? Fíjense que tienen cocientes, productos. Vamos a derivar el 18, ¿sí? Y nos dice que tenemos una raíz de 4 más 6 tangente más la raíz de 4 más la tangente hiperbólica de 6x. Entonces, lo primero que vamos a derivar es la raíz, y es 1 sobre 2 por la raíz de 4 más la tangente hiperbólica de 6x, ¿sí?
Ahí hemos derivado la raíz. Lo que vamos a derivar ahora es la función que está en el radicando, ¿bien? Cuando vamos a derivar acá tenemos la derivada de la constante, que como es 4, su derivada nos da 0. Así que solo vamos a derivar la tangente hiperbólica. Y derivada de tangente hiperbólica es secante cuadrado de 6x, ¿bien? Y por último, derivamos el argumento. La derivada de 6x es 6. ¿Bien? Díganme si hay dudas, chicos, ¿eh? Si no, yo sigo hablando y les sigo mostrando algunas que me parecen interesantes, pero si ustedes tienen dudas con cualquier cosa, me van parando, como siempre. Sí, Laura, sí, vamos. Bien. Acá no lo tengo, pero quiero que lo veamos. Cuando nosotros tenemos que derivar, por ejemplo, un producto de funciones, fíjense, tenemos e a la t por e a la cosecante hiperbólica de t al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, quien está al cuadrado es la t, no la cosecante hiperbólica. Cuando vamos a buscar la derivada, lo que tenemos que recordar es que acá, aparte de tener funciones compuestas, como en este caso, ¿sí? Que tenemos una composición de 3 funciones, tenemos el polinomio t cuadrado, a eso le aplicamos la cosecante hiperbólica y después le aplicamos la función exponencial, ¿sí? Tenemos 1, 2 y 3. Pero aparte de eso tenemos un producto, ¿sí? Entonces ahí tenemos una función u y ahí tenemos una función b. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es aplicar la derivada del producto de funciones, ¿bien? Entonces, h' de t va a ser la derivada de la primera función. La derivada de e a la t, ¿a qué es igual? T. Ah, no, E a la T. E a la t, ¿sí? La derivada de e a la t es e a la t. Tengan en cuenta que yo estoy derivando una función que depende de t, es decir, lo que yo estoy haciendo es la derivada de h respecto de t, ¿sí? Estoy derivando respecto de t, t es mi variable. Ahí derivamos la primera función y entonces a la segunda no la vamos a tocar, la dejamos como está, ¿sí? Más, y ahora no derivamos la primera función, que queda como estaba, y derivamos la segunda función. La derivada de, cuando yo voy a buscar b', tengo, dijimos, polinomio, cosecante, hiperbólica y exponencial. Entonces, lo primero que derivamos es la exponencial, cosecante hiperbólica de t al cuadrado. Me queda tal cual estaba. Ahora sí, vamos a derivar el exponente. La derivada de cosecante hiperbólica es cosecante hiperbólica por cotangente hiperbólica, ¿sí? De la variable. Y por último, lo que vamos a hacer es derivar el polinomio t cuadrado. Y ahí bajamos la potencia y restamos 1, entonces nos queda 2t. ¿Está bien? Fíjense que a medida que vamos avanzando, por ahí las reglas de la cadena quedan un poquito más complicadas. ¿Han podido ustedes, chicos, repasar la regla de la cadena y hacer derivadas de distintas funciones compuestas? ¿Tienen dudas con eso? Porque eso es fundamental para toda la parte que sigue. No, a mí me fue muy bien haciendo Qué esa bueno. competencia. Lo importante es que puedan determinar cuáles son las funciones que están componiendo. Una vez que uno les echa el ojo, digamos, una vez que uno encuentra cuáles son las funciones con las que están trabajando, la derivada sale como por un tubo. Ahí, en la anterior, Laura, si Sí, puedes volver un cachito. ¿Por qué quedó con tangente? porque la derivada, esto es la derivada Sí. de cosecante, ¿sí? Ajá. Fíjate que Ok. la derivada de la cosecante, me faltó el menos, ¿sí? Es menos cosecante por cotangente. Mira, menos mal que lo fuimos a chusmear, porque acá faltó un signo menos, así que lo Ok. ponemos entre paréntesis, ¿sí? Esa es la derivada de cosecante, ¿sí? Es cosecante por cotangente, con signo menos. ¿Está bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Bien, gracias.
que pescamos el signo. Bueno, fíjense, acá lo que nos pide es que encontremos una recta tangente a la gráfica de esta función, ¿sí? En x igual a 1, ¿está bien? Entonces, vamos a buscar una recta tangente, y si me dicen que la busquemos en x igual a 1, el punto en el que yo voy a trabajar es el punto 1, y su imagen será coseno hiperbólico de 1, ¿sí? ¿Cuál es el coseno hiperbólico de 1? Al coseno hiperbólico, cuando nosotros necesitamos calcular imágenes de la función coseno hiperbólico, si bien ustedes lo tienen en la calculadora, pero no siempre, en algunos casos se los va a dar aproximado, ¿sí? La expresión del coseno hiperbólico es ese, ¿está bien? Y entonces, si yo lo que quiero es encontrar el coseno hiperbólico en 1, lo que tengo que hacer es reemplazar la x por 1, ¿está bien? Así que va a ser acá, digo reemplazar por 1 y no lo reemplazo, puede pasar. E a la 1, y acá me va a quedar e a la menos 1 sobre 2, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá lo que tenemos es e más 1 sobre e, todo esto sobre 2. Si nosotros sacamos factor común, común denominador e, acá me va a quedar e al cuadrado más 1, todo esto sobre 2, y entonces la imagen para el punto que tiene abscisa x igual a 1 va a ser e al cuadrado más 1 sobre 2e. ¿Está bien? Esta es la imagen. El punto en el que vamos a trabajar es este. ¿Está bien? Ahora, lo otro que necesitamos es la pendiente. ¿Y la pendiente quién va a ser? Va a ser la derivada en el punto 1. Con lo cual nosotros vamos a tener que encontrar la derivada. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de x, ¿sí? Entonces, si ahora buscamos la derivada en 1, esto va a ser e a la 1 menos e a la menos 1. Acuérdense que la función seno hiperbólico tiene un signo menos en el medio, sobre 2. ¿Sí? Si hacemos lo mismo, esto nos va a quedar e menos 1 sobre e, todo sobre 2, sacamos denominador común, y esto nos queda e al cuadrado menos 1 sobre 2, y entonces la pendiente de la recta tangente en x igual a 1 es esta. ¿Ven? Acá tenemos la pendiente de la recta tangente y acá tenemos el punto. Para armar la ecuación de la recta tangente, vamos a ponerle t de x a esa recta, esto va a ser y menos la abscisa del punto, la ordenada del punto, que es e cuadrado más 1 sobre 2e, igual a la pendiente, que es e cuadrado menos 1 sobre 2e, y a esto lo multiplicamos por x menos la abscisa del punto, ¿sí? Ahí tenemos la expresión de la recta tangente a la función coseno hiperbólico en el punto x igual a 1. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Me desconecté o están ustedes ahí? No, ahí quedó multiplicado el paréntesis, ¿no, Laura? ¿O quedó igual? ¿Acá? Ajá, Y sí, porque ahí esto es la está. pendiente, todo eso, esa fracción, e cuadrado menos 1 sobre 2e, es la pendiente de la recta. Y queda multiplicado por x menos la abscisa del punto. Bien. Bueno. Vamos a hacer el problema 30, ¿sí?
El problema 30 dice que encontremos el o los puntos, ¿sí?, sobre la gráfica de la función dada, ¿sí?, de esta f de x, donde la recta tangente es horizontal. Es decir, vamos a buscar los puntos donde, si la recta tangente es horizontal, la condición que se tiene que cumplir es que la derivada sea 0, ¿sí? Y entonces eso nos va a dar los x que estamos buscando para ir a buscar los puntos a la función. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos esta función. Fíjense que tenemos combinación de funciones trigonométricas con funciones hiperbólicas. Tenemos coseno por coseno hiperbólico menos seno por seno hiperbólico. ¿Bien? Esa es la función que nosotros tenemos que derivar. Cuando vamos a buscar la derivada de esta función, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que acá tenemos en el primer término y en el segundo término, en ambos tenemos productos de dos funciones que dependen de x, ¿sí? Tenemos una función u por una función b, y acá pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos una función, qué sé yo, m por una función n, no importa. Son dos funciones distintas que dependen de x, entonces tenemos que aplicar la regla del producto, ¿bien? Entonces, la derivada de coseno es menos seno de x, ¿sí? Derivé la primera función. Y vamos a dejar la segunda función sin derivar. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico de x, ¿bien? Menos, y ahora tenemos la derivada del seno, es coseno de x, por seno hiperbólico de x, ¿bien? Más, y ahora el seno sin derivar, y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x, ¿bien? Fíjense entonces que acá a nosotros nos quedó coseno de x por seno hiperbólico de x, acá quedó con el signo más, y acá quedó su opuesto, ¿sí? Porque este menos le va a cambiar el signo. Significa que podemos cancelar este con este, ¿sí? Y lo que nos quedó es menos seno por coseno hiperbólico, y acá este menos también le cambia el signo a este, y entonces nos quedó menos 2 seno de x por el coseno hiperbólico de x. ¿Está bien? Esa entonces es la expresión de la derivada primera. ¿Bien? Ahora, dijimos que para que la recta tangente sea horizontal, yo tengo que buscar que f' de x sea igual a 0. Entonces, lo que yo voy a plantear es que menos 2 por el seno de x por el coseno hiperbólico de x sea igual a 0. ¿Está bien? Fíjense que ahí tenemos un producto de 3 factores. Para que esto sea 0, con que alguno de los factores sea 0 es suficiente. Pero cuando empezamos a analizar, el coseno hiperbólico es mayor que 0 para todos los x, ¿sí? ¿Se acuerdan que la gráfica de coseno hiperbólico pasa por 1 y tiene la forma esa de la catenaria, ¿sí? Ese es el coseno hiperbólico. Entonces, nunca se anula el coseno hiperbólico. Con lo cual, esto es mayor que 0 para todos los x que pertenecen a los reales. Nunca se va a anular. Este otro factor, que es menos 2, es una constante que es distinto de 0. Significa que la única condición que yo puedo plantear para que este producto se haga 0 es que el seno de x tome el valor 0, ¿sí? ¿Y dónde el seno de x se hace 0? Cuando x es igual a ¿cuánto? A 0. A 0. ¿Dónde más? En pi, en 2pi, y siguiendo, ¿no es cierto? El seno de x se hace 0 cada vez que x sea igual a k por pi, con k siendo un número que pertenece a los enteros.
¿sí? Es decir, en todos esos valores, cada vez que x tome el valor k por pi, el seno de x se va a hacer 0. Entonces vamos a tener una recta tangente horizontal, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Miren, yo quería mostrarles acá, en realidad no lo tengo, pero ustedes háganlo de la práctica. Hay un ejercicio, el 34, ¿sí? Practiquen porque es de una ecuación diferencial, ¿está bien? Que les dice que dada esta función, dice así, y es igual a C1 por el coseno de K por X, ¿sí? Más una constante C2 por el seno de K por X, más una constante C3 por el coseno hiperbólico de K por X, más una constante C4 por el seno hiperbólico de K por X, ¿sí? Esa es la función. Y lo que les piden a ustedes es que demuestren, hay que hacer muchas cuentas, pero viene bien para practicar. Lo que les piden a ustedes es que demuestren que la derivada cuarta de esa función, que ¿cómo la obtengo? Derivando 4 veces. Exactamente, y La ese es primera, el digamos. problema, que hay que derivar esto 4 veces sin perder las constantes por el camino, ¿sí? La derivada cuarta menos k a la cuarta por i, es decir, k a la cuarta por esta misma función, eso da igual a 0, ¿está bien? Y esta entonces es una ecuación diferencial. ¿Se acuerdan que ya trabajamos con ecuaciones diferenciales? Que son ecuaciones que tienen adentro incluida a la función y a la función derivada. ¿Bien? Lo que les pide a ustedes es que demuestren que eso se cumple. ¿Bien? Si tienen un ratito, practiquen, porque como van a tener que derivar esto 4 veces, van a derivar tantas veces el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico que se los van a terminar acordando. ¿Bien? En ese Bueno, caso, Laura, acá sería una constante igual que C, ¿no? ¿cómo? Sí, K también es una constante, pero es una Exacto. sola, es la única. Después acá vos tenés estas otras 4 que van, fíjate que van acompañando las distintas funciones trigonométricas, y K Sí, sí, es sí. una sola constante, que es distinta, sí. Son 5 constantes en realidad. Claro. Bueno, y después de que aprendieron a derivar las funciones hiperbólicas, también aprendieron a derivar las funciones inversas hiperbólicas, ¿sí? Es decir, aprendieron a derivar, por ejemplo, que acuérdense que el libro siempre las plantea con -1, pero que en realidad, si yo estoy acá, ¿sí? En el ejercicio 36, esto es lo mismo que tener el argumento coseno hiperbólico de x sobre 2, ¿sí? Que es la función inversa, así como la inversa del coseno es el arco coseno, la inversa del coseno hiperbólico es el argumento coseno hiperbólico, ¿sí? Con Julio hicieron las derivadas de estas funciones, y ¿alguien se acuerda a qué es igual la derivada del argumento coseno hiperbólico? Incluía raíces y x al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, si la función es argumento coseno hiperbólico, faltó una s, coseno hiperbólico de x, su derivada va a ser 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Ahora, la función que nosotros vamos a derivar acá es una función compuesta, ¿está bien? Entonces, su derivada va a ser la raíz de, ya no de x, sino de x sobre 2 al cuadrado más 1, ¿está bien? Y en general a estas derivadas, cuando podemos, las acomodamos un poquito. Esto va a ser x al cuadrado sobre 4 más 1. A ver que veo el chat, es para mí.
No sé por qué no me salta, che. Debe ser algo que puse. Bueno, Jorge, está bien. Y entonces, lo que vamos a hacer acá, para seguir operando, es sacamos denominador común acá adentro, y me va a quedar x al cuadrado más 4, ¿sí? Dentro de la raíz. Y después, si hacemos la raíz distributiva respecto del cociente, la raíz de 4 es 2, que va a quedar acá arriba, y acá nos queda x al cuadrado más 4. Acá me equivoqué, puse un más, chicos, y es un menos. Les di la formulita ahí abajo y después puse un más. ¿Está bien? Acá es menos, menos y menos. Así que x al cuadrado menos 4. ¿Bien? Entonces, esa es la derivada de la función argumento coseno hiperbólico. ¿Bien? Vamos a hacer 2 ejercicios más de estos y después vamos a hacer el 40, que tenemos el seno hiperbólico de la función seno, ¿sí? El argumento seno hiperbólico de la función seno, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a derivar es la función argumento seno hiperbólico, que es esta. Y eso va a ser 1 sobre la raíz de, acá sí es x al cuadrado más 1, pero en realidad, como tengo una composición de funciones, me va a quedar el argumento al cuadrado más 1, ¿sí? Y luego tenemos que derivar la función que está en el argumento. En este caso, la función es seno de x, así que queda coseno de x. ¿Está bien? Pensé que iba a ser más complicadito. Este parece un bichito más largo. A ver. Miremos el 46. Acá tenemos una suma, ¿sí? Hay una suma, pero en este primer término tenemos un producto de dos funciones que dependen de x, ¿sí? Entonces, y' va a ser la derivada de la primera función, que es 1, por el argumento tangente hiperbólico sin derivar, ¿bien? Más la primera función sin derivar por la derivada del argumento tangente hiperbólico es 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Está bien? Más, y ahora vamos a derivar el segundo término. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, es decir, la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Bien? Ahí derivamos el logaritmo. Ahora vamos a derivar la raíz. 1 sobre 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Bien? Y ahora vamos a derivar el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, que nos va a quedar menos 2x. ¿Bien? Fíjense que acá esta la podemos acomodar, no mucho, pero va así. Ahí estoy viendo que la vamos a poder acomodar bastante. Acá nos queda tangente hiperbólica, argumento tangente hiperbólico de x, y acá nos queda 1 por x, acá queda x sobre 1 menos x al cuadrado, ¿sí? En este término, fíjense que tenemos más y menos, así que nos va a quedar menos. Como es todo producto, este 2 lo puedo simplificar con este 2, ¿sí? En el numerador solo me queda la x, ¿bien? Y en el denominador me queda la raíz de 1 menos x al cuadrado por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Es decir, me queda la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Con lo cual podemos simplificar. Y entonces acá queda 1 menos x al cuadrado.
Y fíjense que esos dos términos quedaron opuestos, entonces podemos cancelarlos, ¿bien? Significa que la derivada de esa función es el argumento tangente hiperbólico, ¿sí? Y esta es la derivada. ¿Dudas, chicos? Se fue Jorge, ahora nadie me responde. Federico, activa el micrófono. Sí, se entendió. Bueno, De mi parte. genial. Bueno, lo que voy a hacer entonces es, vamos a detener esta grabación.